La lluvia caía a cántaros contra el toldo de metal oxidado de la cafetería de Jerry, creando un ritmo constante que casi ahogaba el tosido esporádico de la antigua máquina de café detrás del mostrador. Me dolían los dedos mientras limpiaba el mismo punto del laminado descolorido por tercera vez, el olor a limpiador industrial mezclándose con grasa que se había acumulado desde antes de que yo naciera. Pedido listo, Ellie. La voz áspera de Jerry apenas se oía por encima del tintineo de los platos y el zumbido de las noticias de la noche en el pequeño televisor montado en la esquina. Me puse un mechón de pelo detrás de la oreja, haciendo una mueca cuando mis dedos rozaron el moratón que me florecía en la sien. Dean había estado particularmente enfadado anoche. Algo sobre la factura del teléfono. El recuerdo me hizo encogerme el estómago, pero lo aparté. No podía permitirme perder este trabajo. No cuando solo me faltaban $340 para tener lo suficiente para finalmente irme de este pueblo. ¡Ya voy!, grité, forzando un brillo en mi voz que no sentía. La cafetería estaba vacía excepto por Marge, una clienta habitual que venía todos los martes por el especial de pastel de carne, y una pareja joven compartiendo un batido en el reservado de la esquina. La tormenta había ahuyentado a la mayoría de la gente, y si las cosas seguían así de tranquilas, Jerry podría enviarme a casa temprano. La idea me encogió el corazón. Salir temprano significaba menos propinas, y menos propinas significaba una semana más en el apartamento de Dean. Una semana más andando de puntillas. El timbre de la puerta tintineó, y una ráfaga de aire frío barrió la cafetería. Me giré, con el bloc de pedidos en la mano, y me congelé. Estaba empapado por la tormenta, el agua goteaba de su chaqueta de cuero negra sobre el suelo de cuadros. Sus vaqueros oscuros estaban salpicados de barro, y sus botas dejaban huellas mojadas mientras se movía hacia el mostrador. Pero no fue su aspecto empapado por la lluvia lo que me cortó la respiración. Fue la intensidad en sus ojos, de un marrón oscuro y de alguna manera fríos y ardientes a la vez mientras se fijaban en los míos. Algo primitivo en mi cerebro susurró peligro incluso mientras mi cuerpo me traicionaba con un destello de calor. Café solo. Su voz era baja, rasposa como si no la usara a menudo. Asentí, de repente consciente de lo raído que estaba mi uniforme, de cómo las luces fluorescentes debían de estar resaltando las sombras bajo mis ojos. Me di la vuelta rápidamente, agradecida por la excusa para romper ese contacto visual inquietante. Mientras servía su café con manos temblorosas, oí el suave chirrido de un taburete de cuero mientras se sentaba en el extremo del mostrador. Por el rabillo del ojo, pude verlo inspeccionando la cafetería con precisión metódica, su mirada deteniéndose en cada salida antes de volver a posarse en mi espalda. Sentí el peso de esa mirada como un contacto físico. Cuando coloqué la taza delante de él, sus dedos rozaron los míos. Intencionadamente estaba segura. Una corriente eléctrica recorrió mi brazo. Gracias. No sonrió, pero algo en su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Mala noche para estar de viaje. No recibimos muchos viajeros durante tormentas como esta. Respondí, luchando contra el impulso de moverme bajo su escrutinio. Especialmente no en moto. Arqueó una ceja. ¿Cómo supiste que conduzco? Señalé su chaqueta, el roce revelador en los codos. Eso no es solo una declaración de moda. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios, transformando su rostro de meramente apuesto a devastador. Observadora. Un repentino trueno me hizo saltar, y en el breve momento en que las luces parpadearon, capté el brillo de algo metálico bajo su chaqueta. Mi corazón se aceleró. ¿Un arma o mi imaginación estaba trabajando horas extras después de demasiados programas de crímenes nocturnos? ¿Estás bien?, preguntó, y me di cuenta de que me había quedado mirando. Bien, mentí, retrocediendo detrás del mostrador. Solo nerviosa por la tormenta. La pareja en el reservado de la esquina hizo señas para pedir la cuenta, y yo escapé agradecida de su presencia. Mientras procesaba su pago, sentí sus ojos seguirme, evaluando, calculando. Cuando se fueron, el alegre tintineo del timbre parecía en desacuerdo con la tensión que se había asentado sobre la cafetería. Jerry salió de la cocina,
limpiándose las manos en su delantal manchado. La tormenta está empeorando. El canal del tiempo dice que estará así toda la noche. Bien podrías irte a casa, Ellie. No habrá más clientes con este lío. El pánico aleteó en mi pecho. Casa significaba Dean, probablemente borracho ya, esperando desatar cualquier frustración que su día le hubiera traído. Puedo quedarme, ofrecí rápidamente. Terminar la lista de cierre antes de tiempo. Los ojos de Jerry se desviaron hacia el desconocido en el mostrador, luego volvieron a mí con el ceño fruncido. ¿Estás segura? Puedo encargarme de él si quieres irte. Negué con la cabeza. Estoy bien. En realidad, la verdad era que prefería arriesgarme con el misterioso motorista antes que enfrentar a Dean esta noche. Al menos aquí, en la cafetería iluminada por fluorescentes con sus ventanas rayadas y tazas desportilladas, podía fingir ser otra persona, alguien más fuerte, alguien que no se inmutaba ante movimientos bruscos. Jerry desapareció en la oficina trasera con un encogimiento de hombros, y Marge se fue poco después, dejándonos solo a mí y al desconocido en el silencio empapado por la lluvia. Me ocupé con tareas sin sentido, rellenando saleros, limpiando menús, cualquier cosa para evitar una mayor interacción. Pero cuando me giré del estante de provisiones, él estaba de pie en la caja, con la taza de café vacía. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Y noté por primera vez el leve acento subyacente en sus palabras, algo europeo, quizás italiano o español, suavizado por años en América, pero aún detectable. Por cuenta de la casa, respondí. Es solo un café. Me estudió y tuve la clara impresión de que me estaba diseccionando, catalogando, generosa. No es nada. Desestimé sus gracias con un ademán, pero me agarró la muñeca, girándola suavemente para exponer los moratones de huellas dactilares que la rodeaban como un brazalete. Esto no parece nada. Su voz se mantuvo uniforme, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Retiré bruscamente la mano, bajándome la manga. Soy torpe, murmuré, la mentira familiar amarga en mi lengua. ¿Es eso lo que él te dice que digas? Mis ojos se clavaron en su rostro, el asombro reemplazando la vergüenza. No sé de qué habla. Creo que sí. Colocó un billete de $100 en el mostrador. Por el café. No puedo, empecé a protestar, pero me interrumpió. Puedes y lo harás. No había lugar para discutir en su tono. No era amenazante exactamente, pero conllevaba la certeza absoluta de alguien acostumbrado a ser obedecido. Antes de que pudiera responder, un crujido ensordecedor partió el aire y la cafetería se sumió en la oscuridad. La tormenta había cortado la electricidad. «Mierda», murmuré, tanteando detrás del mostrador en busca de la linterna que Jerry guardaba para emergencias. Mis dedos se cerraron sobre ella justo cuando una mano se envolvió alrededor de mi brazo y solté un grito de sorpresa. «Tranquila». La voz del desconocido llegó directamente a mi lado. «Soy yo». Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras encendía la linterna, iluminando su rostro con un relieve crudo. Tan cerca, podía olerlo. Cuero y lluvia y algo caro debajo de todo. Su proximidad me dificultaba respirar. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?», preguntó. Y por un momento salvaje, pensé que me estaba haciendo una proposición. «Tengo un apartamento», dije con cautela. «¿Con el hombre que te hizo eso en la muñeca? ¿Y esto?». Sus dedos se cernieron cerca del moratón en mi sien, sin llegar a tocarme. Tragué saliva con dificultad. «Es complicado. Normalmente lo es». Una sonrisa irónica curvó sus labios. «Mi moto no arranca. La revisé antes de entrar. Algo anda mal con el sistema eléctrico». Fruncí el ceño, confundida por el cambio abrupto de tema. «Hay un motel a unas 5 millas por la carretera. ¿En esta tormenta, a pie?». Negó con la cabeza. «¿Hay algo más cerca?». El único lugar a poca distancia era la pensión de la señora Holloway, pero la había cerrado el invierno pasado después de su reemplazo de cadera. El edificio ahora estaba vacío, esperando una renovación que probablemente nunca llegaría. «No», admití, «nada cerca». Jerry salió de la oficina trasera,
el haz de la linterna rebotando salvajemente. La electricidad está cortada en toda la ciudad, según la radio de emergencia. Dicen que las líneas están caídas por todas partes. Podrían ser días. Nos miró a ambos, sospechoso. ¿Todo bien por aquí? Bien, dije rápidamente. Solo discutiendo opciones de alojamiento para nuestro huésped. Bueno, no puede quedarse aquí, refunfuñó Jerry. El seguro no lo cubrirá. Me mordí el labio. La idea de enviar a alguien a esa tormenta, incluso a un desconocido que encendía todas las alarmas en mi cabeza, parecía cruel. ¿Podría? Vacilé, ya arrepintiéndome de lo que estaba a punto de ofrecer. Mi vecina tiene una habitación libre. Está de visita con su hija. Me dio una llave para regarle las plantas. Estoy segura de que no le importaría si se quedara allí esta noche. Era una mentira. A la señora Peterson le importaría absolutamente, pero no volvería hasta el domingo. Para entonces, la tormenta habría pasado hace mucho, y él también. Los ojos del desconocido se entrecerraron ligeramente, como si intentara determinar si yo tenía una segunda intención. Finalmente, asintió. Eso es muy amable. Jerry pareció querer objetar, pero solo suspiró en su lugar. Ten cuidado, Ellie, lo digo en serio. Se volvió hacia el desconocido. ¿Y tú? Tengo su matrícula memorizada para que lo sepas. La amenaza implícita habría sido ridícula viniendo de Jerry, que tenía 67 años y una mala espalda, frente a este hombre que irradiaba un peligro latente. Pero el desconocido solo inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Voy a por mi chaqueta, dije, desapareciendo en la trastienda para recoger mis cosas. Mientras agarraba mi bolso gastado y mi abrigo raído, vi mi reflejo en el pequeño espejo colgado en la pared, cara pálida, ojeras, pelo recogido en una práctica coleta. Parecía exactamente lo que era, una camarera cansada con demasiados problemas y no suficientes soluciones. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ofreciendo refugio a un hombre que era claramente peligroso? Un hombre que llevaba un arma oculta y me miraba como si pudiera ver cada secreto que alguna vez había intentado ocultar. Pero la alternativa era volver a casa con Dean, y de alguna manera eso parecía mucho más aterrador esta noche. Cuando regresé, el desconocido estaba esperando junto a la puerta. Sus anchos hombros bloqueaban la mayor parte de la vista de la tormenta exterior. Me abrió la puerta, y al pasar junto a él, volví a percibir ese aroma, masculino y caro. Soy Ellie, por cierto, dije, alzando la voz para ser escuchada por encima del viento aullante mientras salíamos. Vaciló por una fracción de segundo. Nick. Era una mentira, estaba segura de ello, pero asentí de todos modos. Todos teníamos nuestros secretos, y esta noche yo estaba reuniendo uno más. Lo que no sabía entonces, mientras corríamos bajo la lluvia hacia mi viejo Honda, con sus guardabarros oxidados y su calefacción temperamental, era que este simple acto de amabilidad destrozaría el frágil andamiaje de mi existencia. Que el hombre que se hacía llamar Nick reescribiría cada regla que creía entender sobre la supervivencia, y que, para la mañana, nada en mi vida volvería a ser igual. Busqué a tientas mis llaves bajo la lluvia, las gotas golpeando mi cara y nublando mi vista. El desconocido, Nick, permanecía en silencio a mi lado, su presencia como una pared entre la tormenta y yo. Cuando finalmente logré abrir el coche, me abrió la puerta del conductor, esperando a que me acomodara antes de rodearlo hasta el lado del pasajero. ¿Dónde está tu moto?, pregunté mientras giraba la llave, rezando en silencio para que mi temperamental Honda arrancara. Detrás de la cafetería, respondió, sus ojos escaneando la carretera mientras el motor cobraba vida con un traqueteo. Volveré a por ella mañana. Los limpiaparabrisas luchaban contra el diluvio, creando medias lunas de visibilidad borrosas. Agarré el volante con fuerza, inclinándome hacia adelante, como si esos centímetros extra pudieran de alguna manera mejorar mi capacidad de ver a través del muro de agua. Conduce despacio, dijo Nick, su voz extrañamente suave. No hay prisa. El viaje a mi complejo de apartamentos solía tardar 5 minutos. Esta noche pareció 1 hora. Las calles estaban desiertas. El apagón había transformado el pueblo en un vacío oscuro y sin forma.
roto solo por el ocasional parpadeo de la luz de las velas desde las ventanas. Traté de concentrarme en conducir, pero era muy consciente de la proximidad de Nick en el espacio confinado de mi coche, de cómo su rodilla ocasionalmente rozaba la mía cuando cambiaba de marcha. Pasamos el edificio de Dean y sentí un nudo de ansiedad retorcerse en mi estómago. Sus ventanas estaban oscuras. O no estaba en casa, o estaba inconsciente. No estaba segura de qué opción prefería. ¿Vives con él?, preguntó Nick de repente, y me di cuenta de que me había estado observando mientras yo miraba el apartamento de Dean. Ya no, dije, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Rompimos hace 3 meses. Él aún no lo ha aceptado. La expresión de Nick se oscureció. ¿Y la policía? Reí, un sonido hueco que no contenía humor. En este pueblo, el tío de Dean es el sheriff. Presentar una denuncia solo empeoraría las cosas. Caímos en silencio hasta que entré en el desmoronado estacionamiento de mi complejo de apartamentos. El edificio de 3 pisos había visto días mejores. Su exterior, una vez blanco, ahora era de un gris descolorido. Los escalones de concreto estaban agrietados e irregulares. Hogar, dulce hogar, murmuré, apagando el motor. Por un momento, nos sentamos en el silencio repentino, la lluvia golpeando el techo, creando un capullo de sonido a nuestro alrededor. Entonces Nick se estiró sobre mí para abrir la guantera, su brazo rozando el mío. Me quedé helada, confundida, mientras él sacaba una pequeña linterna que había olvidado que estaba allí. «La necesitarás», dijo, colocándola en mi mano, sus dedos deteniéndose en mi palma un instante más de lo necesario. El hueco de la escalera estaba completamente oscuro. Las luces de emergencia habían fallado junto con la electricidad. Abrí el camino, el estrecho haz de la linterna iluminándolo justo los escalones para evitar que tropezáramos. El aire olía a mojo y al intento de alguien de enmascararlo con un ambientador barato. Mi apartamento estaba en el 3er piso, al final del pasillo. A medida que nos acercábamos, volví a buscar a tientas mis llaves, de repente cohibida por el estado de mi hogar. Estaba limpio. Era fanática de eso, pero era escaso, con muebles de segunda mano y paredes desnudas. Nunca me había molestado en decorar, tratando el lugar como la solución temporal que se suponía que era. El apartamento de la señora Peterson está al otro lado del pasillo, expliqué mientras abría mi puerta. Déjame ir a buscar su llave. Entré en mi apartamento a oscuras, muy consciente de Nick que se quedaba en el umbral. No lo invité a entrar, y él no se atrevió, de pie con un hombro apoyado en el marco, mientras yo navegaba con la linterna hasta el cajón de la cocina donde guardaba las llaves de repuesto. Cuando regresé, llave en mano, él se había ido. El pánico me invadió por una razón que no podía articular. Salí al pasillo, llamando su nombre suavemente, solo para encontrarlo de pie al final del pasillo, mirando hacia la escalera. ¿Todo bien?, pregunté. Se giró, su expresión ilegible en la tenue luz. Bien, creí oír algo. Mi piel se erizó de inquietud mientras cruzábamos al apartamento de la señora Peterson. La llave se atascó en la cerradura, requiriendo una técnica específica de sacudida que la señora Peterson había demostrado cuando me pidió que regara sus innumerables plantas. «Lo siento», murmuré, las mejillas calientes de vergüenza mientras forcejeaba con la puerta. «Es complicado». Cuando la cerradura finalmente cedió, empujé la puerta para abrirla y me hice a un lado para dejar entrar a Nick. El apartamento de la señora Peterson era una imagen especular del mío en cuanto a distribución. Pero ahí terminaban las similitudes. Donde mi lugar era escaso, el suyo estaba atestado de una vida de coleccionables, figurillas de porcelana, fotografías enmarcadas, almohadas bordadas. El aire olía a popurrí y a algo más, un persistente toque del perfume de lavanda que ella siempre usaba. Le entregué la linterna a Nick. El baño está al final del pasillo, a la izquierda. Probablemente haya comida en el refrigerador, aunque podría empezar a echarse a perder sin electricidad. El dormitorio está al final del pasillo. Él tomó la linterna, sus dedos rozaron los míos de nuevo. ¿Y dónde estará usted? Al otro lado del pasillo, respondí, sin saber por qué su pregunta me aceleraba el ritmo cardíaco.
Sus ojos sostuvieron los míos en la penumbra. ¿Sola? Sí, asintió, pareciendo satisfecho con esta respuesta. Gracias, Ellie, por tu amabilidad. Era una forma tan formal de expresar gratitud, extrañamente anticuada, y me desconcertó. No es nada, murmuré, retrocediendo hacia la puerta. Buenas noches. Me retiré a mi apartamento, cerrando la puerta con llave y echando el cerrojo. Durante varios minutos, permanecí de pie en la oscuridad, escuchando la lluvia contra las ventanas y mi propia respiración agitada. ¿En qué había estado pensando? ¿Traer a un desconocido a casa? Un hombre que llevaba un arma oculta y me miraba como si yo fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Pero había algo en él, algo más allá del aura peligrosa y la mirada penetrante que me había impulsado al ayudarlo. Un destello de reconocimiento, quizás de un alma dañada identificando a otra. Me puse unos pantalones de chándal y una camiseta grande con la escasa luz que entraba por la ventana de mi dormitorio. Luego me metí bajo las sábanas, demasiado agotada para molestarme en buscar velas. El sueño debería haber llegado fácilmente después del largo turno, pero mi mente corría, reproduciendo cada interacción con Nick, analizando sus expresiones, sus palabras cautelosas. Debí de quedarme dormida finalmente, porque lo siguiente que supe fue que me sobresaltaba con el sonido de mi puerta principal, traqueteando en su marco. Por un momento desorientado, pensé que era parte de un sueño. Luego volvió a sonar, el sonido distintivo de alguien probando la cerradura. Mi sangre se heló cuando una llave rasgó la puerta. Solo había una persona además de mí que tenía una llave de mi apartamento. Dean. Salí de la cama a toda prisa, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. La cadena aguantaría. Tenía que hacerlo. Pero Dean, en un arrebato de ira borracha, era capaz de romperla. Ya lo había hecho una vez antes, dejando astillas en el marco de la puerta que yo había reparado cuidadosamente, pintando sobre el daño como si borrar la evidencia pudiera de alguna manera borrar también el recuerdo. La puerta tembló mientras él la empujaba. La cadena se tensaba. Ellie. Su voz, arrastrada y enfadada, confirmó mis temores. Sé que estás ahí dentro. ¡Abre la maldita puerta! Retrocedí, buscando frenéticamente mi teléfono antes de recordar que seguía en mi bolso junto a la puerta principal, demasiado cerca de él. «¡Vete, Dean!», grité, intentando mantener la voz firme. Se acabó. Hace meses que se acabó. «Tu coche está en el aparcamiento», gruñó, agitando la puerta con más fuerza. «¿Quién está contigo? ¿Es por eso que no me dejas entrar?» El terror me cerró la garganta mientras la cadena se tensaba contra su peso. No aguantaría mucho más. Me lancé hacia la ventana de mi dormitorio, pensando salvajemente que podría salir por la escalera de incendios. Pero estaba atascada, hinchada por años de humedad y abandono. Empujé contra ella con fuerza desesperada justo cuando oí el espantoso chasquido de la cadena rompiéndose. Pasos pesados cruzaron mi sala de estar. «¿Dónde está?», exigió Dean, su voz más cerca ahora. «¿Dónde está el tipo con el que estás?» Me giré, apoyando la espalda contra la ventana. Mientras la silueta de Dean llenaba el umbral de mi dormitorio, incluso en la oscuridad, pude ver la rabia contorsionando sus rasgos. Olía a whisky y cigarrillos viejos. «No hay nadie aquí», dije, odiando el temblor en mi voz. «Estoy sola». Se lanzó hacia adelante, agarrando mi brazo tan fuerte que supe que me haría un moratón. «Mentirosa, te vi en la cafetería con él». Me retorcí en su agarre, el pánico haciéndome más fuerte de lo normal. «Era solo un cliente. Suéltame, Dean, me estás haciendo daño». Su otra mano se enredó en mi cabello, tirando de mi cabeza hacia atrás. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé cuándo mi chica está...?» «Ella no es tu chica». La nueva voz, fría, precisa, cortó la habitación como una cuchilla. Dean se quedó inmóvil, sus dedos aún dolorosamente retorcidos en mi cabello. Nick estaba en el umbral de mi dormitorio, su silueta de alguna manera más oscura que las sombras a su alrededor. Se había cambiado de ropa, la chaqueta de cuero había desaparecido, reemplazada por lo que parecía una costosa chaqueta de traje.
la camisa blanca debajo brillando débilmente en la oscuridad. ¡Fuera!, gruñó Dean, soltándome para girarse hacia el intruso. Esto es entre mi novia y yo. Ex-novia, corrigió Nick, su tono conversacional a pesar de la amenaza que irradiaba. Y creo que ella te pidió que te fueras. Dean rió, un sonido áspero y feo. ¿Quién demonios te crees que eres? Este es mi pueblo, cabrón. No querrás meterte conmigo. En la tenue luz que se filtraba por mi ventana, vi la sonrisa de Nick. No era una expresión agradable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de avistar una presa particularmente fácil. Al contrario, dijo Nick suavemente, no querrás meterte conmigo. Algo en su voz debió de haber penetrado finalmente el cerebro nublado por el alcohol de Dean, porque vaciló, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Dean, por favor, susurré, aprovechando el momento de incertidumbre. Vete, hablaré contigo mañana cuando estés sobrio. Me miró de nuevo, el conflicto evidente en su expresión. Por un momento pensé que podría escucharme. Luego su rostro se endureció y se volvió hacia Nick, apretando los puños. ¿Crees que puedes venir a mi pueblo? Y nunca terminó la frase. Nick se movió con una velocidad asombrosa, acortando la distancia entre ellos en lo que pareció un solo paso fluido. Hubo un golpe sordo, un jadeo ahogado, y luego Dean estaba de rodillas, un brazo retorcido detrás de él, en un ángulo antinatural. La mano de Nick le tapó la boca. «Escucha atentamente», murmuró Nick, sus labios cerca del oído de Dean, la voz tan baja que tuve que esforzarme para oírla. «Si alguna vez la vuelves a tocar, si tan solo la miras, te encontraré, y lo que sucederá después hará que esto parezca una caricia amorosa. Asiente si entiendes». Dean asintió frenéticamente, los ojos desorbitados por el dolor y el miedo. «Bien». Nick lo soltó con un empujón que envió a Dean al suelo. «Ahora vete». Dean se puso de pie a toda prisa, sujetando su brazo herido contra el pecho. Retrocedió, sus ojos yendo y viniendo entre Nick y yo, el rostro pálido por el shock y la sobriedad incipiente. «Estás jodidamente loco», espetó, pero la bravata había desaparecido de su voz, reemplazada por un miedo genuino. «Quizás», asintió Nick agradablemente. «¿Te gustaría probar la teoría?» Dean se dio la vuelta y huyó, sus pasos resonando por el pasillo y las escaleras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé paralizada junto a la ventana, todo mi cuerpo temblando por la adrenalina y el miedo residual. Nick permaneció inmóvil en el centro de mi dormitorio, de espaldas a mí, la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara el regreso de Dean. «¿Estás herida?», preguntó finalmente, girándose para mirarme. Negué con la cabeza. Luego me di cuenta de que probablemente no podía ver el gesto en la oscuridad. «No». «Gracias». Se acercó y me tensé involuntariamente. Se detuvo de inmediato, respetando el límite. «No te molestará esta noche», dijo. «Pero mañana, cuando haya tenido tiempo de curar su orgullo y ego heridos, podría volver con refuerzos». La idea me infundió un nuevo miedo. Su tío no será un problema. La certeza en la voz de Nick era a la vez tranquilizadora y aterradora. ¿Quién era este hombre que podía hacer tales afirmaciones con tanta confianza? «¿Cómo supiste?», pregunté. «Que estaba aquí». Lo oí en el pasillo. La voz de Nick se suavizó ligeramente. Estaba preocupado. Preocupado era una palabra tan suave para lo que fuera que lo había traído al otro lado del pasillo con una precisión tan letal. Me abracé, de repente consciente de lo expuesta que me sentía con mi delgada camiseta y mis pantalones de chándal. «Tu puerta está rota», observó Nick. «No puedes quedarte aquí esta noche». Reí, un sonido frágil y al borde de la histeria. «No tengo a dónde ir». «Sí, sí tienes». Me extendió la mano. «Coge lo que necesites. Te quedarás en la habitación de invitados de Sir Peterson». Debería haber protestado. Debería haberle agradecido su ayuda e insistido en que estaría bien. Pero la idea de pasar la noche sola en un apartamento, con una puerta rota, sobresaltándome con cada crujido y sombra, era insoportable. Así que asentí, recogiendo una muda de ropa,
y mi teléfono mientras Nick esperaba en la sala de estar. Cuando salí, él estaba junto a la puerta principal, examinando la madera astillada donde la cadena se había arrancado. «Lo arreglaré mañana», dijo, como si reparar la puerta de un desconocido fuera lo más natural del mundo. Mientras cruzábamos el pasillo hacia el apartamento de la señora Peterson, me encontré preguntándome una vez más quién era realmente este hombre. Se movía como un luchador, hablaba como alguien educado y vestía ropa que, incluso en la tenue luz, podía decir que era cara. «No eres realmente un motorista, ¿verdad?», pregunté mientras él abría la puerta de la señora Peterson. Me miró. Algo parecido a la diversión parpadeó en sus ojos. «¿Qué te hace decir eso?» «El traje, para empezar. La forma en que te mueves, la forma en que hablas». Hice un gesto vago hacia él. «Todo ello». Empujó la puerta para abrirla, haciéndose a un lado para dejarme entrar primero. «La gente rara vez es lo que parece a primera vista, Ellie». No era una respuesta, pero estaba demasiado agotada para insistir. La adrenalina se desvanecía, dejando una fatiga profunda que hacía que mis extremidades se sintieran pesadas. Nick me llevó al dormitorio de invitados, un pequeño espacio dominado por una cama individual y más chucherías de la señora Peterson. «Intenta descansar», dijo, deteniéndose en el umbral. «Resolveremos las cosas por la mañana». Había algo reconfortante en la forma en que dijo «nosotros», como si mis problemas se hubieran convertido de alguna manera en nuestros problemas, como si no hubiera entrado en mi vida hace solo unas horas. Un desconocido en una tormenta. «Nick», le llamé suavemente mientras se giraba para irse. «¿Quién eres realmente?» Hizo una pausa, su silueta nítida contra las sombras del pasillo. Por un largo momento pensé que podría decirme la verdad. En cambio, simplemente dijo: «Alguien que reconoce una jaula cuando la ve». Con esa respuesta críptica, desapareció por el pasillo, dejándome sola con más preguntas que respuestas, y la sensación más extraña de que mi vida acababa de desviarse hacia un camino que nunca había anticipado, uno que me llevaría a la salvación o a la destrucción, y lo más aterrador era que en ese momento no me importaba cuál sería. Me desperté con la luz del sol que se filtraba a través de unas cortinas desconocidas. Por un momento desorientado, no pude recordar dónde estaba o por qué el aire olía a lavanda y polvo en lugar de mi suavizante de telas de descuento habitual. Luego, los acontecimientos de la noche anterior se estrellaron sobre mí. La tormenta, Nick, la intrusión de Dean y mi apresurado traslado a la habitación de invitados de la señora Peterson. Sentada, revisé mi teléfono. Ya eran más de las 9. Había dormido más tarde de lo que lo había hecho en años. Afuera, la tormenta había cesado, dejando un cielo azul brillante visible a través de la ventana. Todavía no había luz. El despertador digital de la mesita de noche seguía oscuro y en silencio. Me vestí rápidamente con la ropa que había cogido la noche anterior, unos vaqueros y un suéter azul descolorido, y me pasé los dedos por el pelo enredado, deseando haber pensado en traer un cepillo. Cuando salí de la habitación, el rico aroma a café me golpeó de inmediato. Siguiendo el olor, llegué a la cocina, donde me quedé paralizada en el umbral, momentáneamente aturdida por la escena que tenía ante mí. Nick estaba junto a la estufa, de espaldas a mí, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca impecable con las mangas remangadas hasta los codos, los músculos de sus antebrazos flexionados mientras volteaba lo que parecía una tortilla en una sartén de hierro fundido. Se habían dispuesto 2 servicios en la pequeña mesa de la cocina de la señora Peterson, junto con una prensa francesa llena de café humeante. Debió oírme porque se giró, espátula en mano. A la clara luz de la mañana por fin pude verlo bien. Sus rasgos eran llamativos. Pómulos afilados, mandíbula fuerte oscurecida por la barba incipiente y esos intensos ojos marrones que parecían no perderse nada. Una delgada cicatriz le recorría la sien derecha, desapareciendo en la línea del cabello. «Buenos días», dijo, su expresión suavizándose ligeramente. «Espero que no te importe. Encontré provisiones y pensé que podrías tener hambre». «¿De dónde sacaste el café?», pregunté, todavía en el umbral.
Todavía no hay luz. Él señaló una pequeña estufa de camping instalada en la encimera. Siempre llevo equipo de emergencia en mi bolso, útil en situaciones como esta. Por supuesto, lo hizo. De alguna manera, no me sorprendió que este hombre que irradiaba preparación y control tuviera un plan de contingencia para los cortes de energía. «Ven a sentarte», dijo, señalando la mesa con la espátula. «Ya casi está». Me deslicé en una de las sillas, sintiendo todavía que me había metido en la vida de otra persona. Nick sirvió café en una taza y me la acercó. Luego regresó a la estufa. «Te arreglé la puerta esta mañana», dijo casualmente, como si reparar puertas rotas para extraños fuera algo que hacía todos los días. «No es perfecta, pero debería aguantar ahora». «No tenías por qué hacerlo», dije, envolviendo mis manos alrededor de la taza tibia. «Pero gracias». Él se encogió de hombros, emplatando la tortilla y llevándola a la mesa. «Te dije que lo haría». La tortilla estaba perfecta, huevos esponjosos rellenos de queso, pimientos y lo que sabía a hierbas del jardín de la ventana de la señora Peterson. No recordaba la última vez que alguien me había cocinado. «Esto es increíble», dije después del primer bocado. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?» Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. «Mi abuela». Ella creía que un hombre debía saber cómo alimentarse bien. Intenté imaginarlo de niño aprendiendo a cocinar al lado de su abuela, pero la imagen no se formaba. Parecía imposible que este hombre peligroso y controlado alguna vez hubiera sido un niño. «Tu acento», dije, la curiosidad me pudo. «¿De dónde eres originalmente?» Él tomó un sorbo de su café, observándome por encima del borde de la taza. «Sicilia, pero he estado en América desde que tenía 18 años». La admisión me sorprendió. No el origen en sí, sino el hecho de que hubiera respondido con sinceridad. O al menos yo creía que era la verdad. Algo en la forma en que lo dijo se sintió genuino. «¿Qué te trajo aquí?», le pregunté, animada por su franqueza. «Asuntos de familia», respondió, su tono dejando claro que esa vía de conversación estaba cerrada. Comimos en silencio durante unos minutos. El único sonido el ocasional tintineo de los tenedores contra los platos. Debería haber sido incómodo compartir el desayuno con un desconocido virtual en un apartamento prestado, pero de alguna manera no lo fue. Había una facilidad entre nosotros que desafiaba toda explicación. «¿Cuál es tu plan, Ellie?», preguntó finalmente, apartando su plato vacío. Fruncí el ceño, confundida. «¿Plan para Dean? ¿Para tu vida aquí?» Su mirada era firme, evaluadora. «¿Estabas ahorrando para irte?» «Sí. ¿Cuánto más necesitas?» El hecho de que él hubiera deducido esto, que hubiera estado prestando tanta atención, me envió un escalofrío por la espalda. «Unos $300», admití. «Pero no veo cómo puedo darte eso», interrumpió. «Más si lo necesitas». Mi columna vertebral se puso rígida. «No quiero tu dinero». Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Orgullo. «Lo entiendo, pero considéralo un préstamo si eso te facilita las cosas». Sacudí la cabeza, apartándome de la mesa. «Ni siquiera me conoces». «Conozco lo suficiente». Él se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Sé que trabajas duro, sé que eres amable, ayudaste a un extraño en una tormenta, sé que estás atrapada en una situación que te está matando lentamente». Señaló el hematoma desvaneciéndose en mi sien. «Y sé lo que es necesitar una vía de escape». Esa última parte me tomó por sorpresa. ¿De qué había necesitado escapar este hombre que irradiaba poder y confianza? Antes de que pudiera formular una respuesta, hubo un golpe seco en la puerta. El comportamiento de Nick cambió por completo en un instante. Su cuerpo se tensó, la mano se movió reflexivamente hacia su cintura, donde sospechaba que estaba escondida su arma. «¿Esperas a alguien?», preguntó, su voz casi un susurro. Negué con la cabeza. El miedo me apretaba el estómago. ¿Había regresado Dean? Quizás con su tío y el sheriff. Nick me hizo un gesto para que me quedara sentada. Luego se movió en silencio hacia la puerta, colocándose a un lado de ella en lugar de directamente enfrente. «¿Quién es?», llamó.
Su voz neutral. Ellie, ¿estás ahí? La voz familiar y ronca de Jerry llegó a través de la puerta. Es Jerry de la cafetería. Un alivio me invadió. Está bien, le dije a Nick. Es mi jefe. Nick asintió, pero permaneció vigilante mientras abría la puerta, bloqueando la mayor parte de la entrada con su cuerpo. Jerry estaba en el pasillo, luciendo incómodo y fuera de lugar con su camisa de cuadros descolorida y sus vaqueros gastados. Sus ojos se abrieron un poco al ver a Nick, luego se desviaron para buscarme. «Hola, Ellie», llamó. «¿Estás bien? Todavía no hay electricidad en todo el pueblo. Dicen que podría ser 1 o 2 días más». Me acerqué para ponerme al lado de Nick, extrañamente reconfortada por su postura protectora. «Estoy bien, Jerry. Gracias por preguntar». Jerry cambió su peso, claramente incómodo. «Escucha, solo quería hacerte saber que Dean pasó por la cafetería esta mañana buscándote. Estaba... bueno, no tenía buena pinta. El brazo en un cabestrillo improvisado, la cara toda magullada». Nick permaneció impasible, pero sentí la tensión que irradiaba de él. «Estaba diciendo algunas cosas bastante descabelladas», continuó Jerry, mirando nerviosamente a Nick, «sobre que tu amigo aquí lo atacó anoche». «Eso no fue lo que pasó», dije rápidamente. «Dean irrumpió en mi apartamento. Estaba borracho y me agarró. Nick solo intervino». Jerry asintió sin parecer sorprendido. Me imaginé que era algo así, pero aquí está la cosa. El tío de Dean estaba con él, el sheriff Wallace. Están hablando de presentar cargos. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Nick. «Asalto, quizás algo peor». Se me heló la sangre. El sheriff Wallace ya me había dejado claro en el pasado que me consideraba la fuente de los problemas de su sobrino, y no al revés. Si decidía atacar a Nick... «Gracias por la advertencia», dijo Nick, su tono formal, pero no hostil. «Lo agradecemos». Jerry dudó, luego se inclinó más, bajando la voz. «Mira, no sé lo que está pasando aquí, y no quiero saberlo, pero Dean es una mala noticia, Ellie. Siempre lo ha sido. Y su tío es peor. Si van por tu amigo...» Se quedó sin palabras. La implicación era clara. «De todos modos, solo quería que lo supieras. La cafetería está cerrada hasta que vuelva a la electricidad. Así que tómate un par de días. Permiso remunerado». Esta última parte fue tan inesperada que me tomó un momento procesarla. Jerry nunca había ofrecido permiso remunerado antes, ni siquiera cuando había tenido una gripe tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. «Gracias, Jerry», dije, genuinamente conmovida por su preocupación. Después de que Jerry se fue, Nick cerró y cerró la puerta, su expresión pensativa. «Él tiene miedo», observó Nick, «no solo de Dean y el sheriff, sino de mí». Parpadeé, sorprendida por la evaluación, pero me di cuenta de que tenía razón. Había una corriente subterránea de miedo en el comportamiento de Jerry que yo había atribuido a la preocupación por Dean. «¿Por qué te tendría miedo?», pregunté, observando el rostro de Nick en busca de pistas. «No te conoce». La sonrisa de Nick fue delgada. «A veces la gente reconoce el peligro incluso cuando no puede nombrarlo». Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar sus palabras, pero antes de que pudiera abordar el tema, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y sentí que mi corazón se saltaba a un latido. Era la señora Peterson. «Hola», respondí, tratando de mantener el pánico fuera de mi voz. «Ellie, querida», la voz alegre de la señora Peterson salió por el altavoz. «¿Cómo estás? ¿Cómo están mis plantas en este tiempo tan espantoso?». Tragué saliva con dificultad, mirando a su alrededor en su apartamento, que actualmente estaba ocupado por un hombre extraño y por mí. «Están bien, señora Peterson, pero escúcheme, necesito decirle algo». «Oh, no es por eso que llamé», me interrumpió. «Me quedaré con Judith más tiempo de lo esperado. Su esposo tiene que irse de viaje de negocios, y ella me preguntó si podría ayudar con los nietos una semana más». Le dije, «Sí, por supuesto. La familia es lo primero, ¿no crees?». El alivio me inundó. «Eso es genial, señora Peterson. Seguiré cuidando las plantas». «Qué niña tan querida», arrulló. «Oh, y Ellie, me enteré por Marge del corte de electricidad. Si necesitas un lugar donde quedarte, siéntete libre de usar mi apartamento. La habitación de invitados está lista
y hay comida en el congelador. Simplemente siéntete como en casa. Casi me reí de la ironía. Gracias, señora Peterson. Es usted muy amable. Después de colgar, le transmití la conversación a Nick. Así que, al menos tenemos un respiro temporal. Bien, él asintió, pero eso no resuelve nuestro problema más inmediato. Levanté una ceja. ¿Nuestro problema? Sí, nuestro problema. Su mirada era inquebrantable. Anoche me hice enemigo de Dean y su tío. Y aunque soy perfectamente capaz de manejarme con ellos, prefiero no complicar las cosas. Entonces, ¿qué sugieres? Pregunté, cruzando los brazos. Él miró su reloj, un elegante reloj que parecía demasiado caro para un motorista informal. Tengo asociados que llegan a la ciudad esta tarde. Ellos ayudarán a asegurar la situación. ¿Asociados? Repetí, la inquietud volviendo a mi voz. ¿Qué tipo de asociados? En lugar de responder, Nick sacó su teléfono e hizo una breve llamada. Habló rápidamente, en lo que supuse era italiano, su voz baja y dominante. No pude entender las palabras, pero la autoridad en su tono era inconfundible. Este era un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedeciera sin cuestionar. Cuando terminó la llamada, se volvió hacia mí. «Empaca una maleta», dijo. «Suficiente para unos días». Lo miré incrédula. «¿Perdón?» Dean y su tío estarán vigilando tu apartamento, la cafetería, cualquier lugar al que piensen que podrías ir, explicó Nick con la paciencia de alguien que explica un concepto básico. No es seguro que te quedes aquí. ¿Y a dónde se supone que voy? Exigí. Conmigo, dijo simplemente. La confianza casual con la que hizo esta sugerencia me dejó momentáneamente sin palabras. Apenas te conozco, logré decir finalmente. «Sabes que te protegí cuando lo necesitaste», replicó. «Sabes que pude haberme aprovechado de tu vulnerabilidad anoche y no lo hice. Sabes que arreglé tu puerta y te hice el desayuno». Sus ojos se suavizaron ligeramente. «¿Qué más necesitas saber, Ellie?» «Tu verdadero nombre, para empezar», dije, sorprendiéndome por mi audacia. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué estás en este pueblo?» Me estudió por un momento y tuve la clara impresión de que estaba haciendo cálculos, sopesando riesgos y beneficios. Finalmente, asintió. Decisión tomada. «Mi nombre es Nicolo Russo», dijo. La pronunciación italiana rodó en su lengua de una manera que hizo que el nombre que yo le había dado, Nick, pareciera una pálida sombra. «Soy el jefe de la familia Russo, con sede en Nueva York, y estoy en tu pueblo porque estaba buscando algo». La forma formal en que se presentó, el apellido familiar desconocido, al principio no significó nada para mí. Luego, la implicación de la familia en ese contexto particular, combinada con su acento y el inconfundible aura de peligro, encajó. «Eres de la mafia», respiré, dando un paso atrás involuntariamente. Él no lo negó. «Preferimos negocios familiares». Mi mente corría tratando de procesar esta revelación. Había sospechado que era peligroso, quizás un criminal, pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. «¿Y qué buscabas en nuestro pueblo?» Algo cambió en su expresión. Un sutil suavizamiento que podría haber pasado por alto si no lo hubiera estado observando tan de cerca. «Inicialmente, una oportunidad de negocio. La carretera que pasa por aquí la hace estratégicamente valiosa». Inicialmente, hice eco captando el matiz. Su mirada era firme, inquebrantable. «Los planes cambian, Ellie». Había un peso en esas simples palabras que me aceleró el corazón. Tuve una certeza repentina e inexplicable de que estaba hablando de mí, de que de alguna manera, en el lapso de menos de 24 horas, me había convertido en un factor en cualquier cálculo que este hombre peligroso estuviera haciendo. «¿Por qué debería confiar en ti?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Porque ahora mismo soy tu mejor opción», respondió con brutal honestidad. «Dean no se detendrá. Hombres como él nunca lo hacen. Y su tío tiene la autoridad para hacerte la vida muy difícil». Tenía razón, y ambos lo sabíamos. La obsesión de Dean solo había aumentado en los últimos 3 meses. Si ahora tenía a su tío apoyándolo activamente,
Mis opciones eran severamente limitadas. ¿A dónde iríamos?, pregunté. No era un acuerdo total, pero ya no era una negativa rotunda. Tengo una propiedad a unas 2 horas de aquí, aislada, privada. Esperaremos allí hasta que mis asociados hayan resuelto la situación con Dean y el sheriff. La forma casual en que habló de resolver la situación me produjo otro escalofrío. No quería saber lo que eso implicaba. ¿Y después qué pasa?, pregunté, necesitando entender el alcance total de lo que potencialmente estaba aceptando. Nicolo. Era imposible pensar en él como Nick ahora. Se acercó, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Olí la colonia cara que se aferraba a su piel. Después, dijo suavemente, tendrás opciones, Ellie. Opciones reales, no la ilusión de ellas. Si quieres irte de este pueblo, me aseguraré de que tengas los medios para ir a donde desees. Si quieres quedarte, me aseguraré de que Dean y su tío nunca más te molesten. ¿Y tú qué sacas de todo esto?, pregunté, la sospecha luchando contra la innegable atracción que sentía por este hombre. Un fantasma de sonrisa apareció en sus labios. Digamos que tengo un interés personal en su bienestar. No era una respuesta real, pero sentí que era todo lo que obtendría por ahora. Respiré hondo, sopesando mis opciones. Quedarme y enfrentar la creciente ira de Dean y la corrupción de su tío. O irme con un jefe mafioso autoproclamado a un lugar desconocido. Ambas opciones me aterraban por razones completamente diferentes. Necesito pensar, dije finalmente. Nicolo asintió, retrocediendo para darme espacio. Claro, pero tenemos que salir antes del mediodía si queremos evitar complicaciones. Me retiré al dormitorio de invitados, cerrando la puerta y apoyándome en ella, con mis pensamientos enredados. ¿Qué estaba siquiera considerando? Huir con un hombre que había admitido casualmente ser un jefe criminal. Era una locura, y sin embargo, el recuerdo de las manos de Dean sobre mí, del terror que se había vuelto tan familiar, casi mundano, surgió en mi mente. Ya vivía con miedo. Al menos el peligro de Nicolo era honesto, declarado en lugar de ocultarse tras falsas pretensiones de amor y protección. Y había algo más también, algo que me resistía a admitir, incluso a mí misma. En el breve tiempo que lo conocía, Nicolo me había mostrado más consideración y respeto que Dean en toda nuestra relación. Me había protegido sin intentar poseerme. Me había ayudado sin exigir gratitud. Me dejé caer en la cama. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada en la mesita de noche. La señora Peterson de joven, radiante en un vestido de novia, junto a un hombre apuesto con uniforme. Ambos sonreían, congelados en un momento de perfecta felicidad que claramente había sido fugaz, dado que la señora Peterson había sido viuda desde que la conocía. La vida no ofrecía garantías, ni promesas de seguridad o felicidad. Todo lo que podíamos hacer era tomar decisiones y esperar que nos llevaran a un lugar mejor que donde empezamos. Me levanté, la decisión tomada, y comencé a empacar. El elegante SUV negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de la señora Peterson exactamente al mediodía. Observé desde la ventana como un hombre de traje oscuro salía del lado del conductor y examinaba la zona con eficiencia experimentada antes de abrir la puerta trasera del pasajero. Nicolo apareció en el umbral detrás de mí, su presencia llenando la pequeña habitación, aunque no hizo ningún ruido. ¿Estás lista?, asentí, levantando mi única bolsa de lona que contenía todo lo que consideraba digno de llevar. Ropa, artículos de tocador, un libro de bolsillo con las hojas dobladas y el pequeño joyero que había pertenecido a mi madre. En realidad era patético lo poco que había para mostrar de mis 26 años de vida. Deberíamos irnos, dijo, quitándome la bolsa de la mano a pesar de mi protesta. Mis hombres informan que el coche del sheriff ha estado dando vueltas a la manzana. Un nudo de ansiedad me apretó el estómago, pero lo seguí escaleras abajo y hacia la brillante luz del sol de la tarde. La tormenta había cesado por completo, dejando un día de otoño fresco que se sentía incongruentemente alegre dadas las circunstancias. El conductor,
Un hombre de hombros anchos con el pelo oscuro y corto y ojos vigilantes, asintió respetuosamente a Nicolo y me dedicó una breve mirada evaluadora antes de tomar mi bolsa y guardarla en el maletero. El interior del sub era lujoso, con asientos de cuero suave y ventanas tintadas que nos protegían de la vista tan pronto como las puertas se cerraron. Mientras nos alejábamos de la acera, eché un último vistazo a mi edificio de apartamentos. Nunca había sido un verdadero hogar, solo una estación intermedia en mi viaje a otro lugar. Aún así, irme se sentía trascendental. La ruptura final de los últimos lazos que me unían a una vida de la que había estado desesperada por escapar. ¿Te arrepientes?, preguntó Nicolò, observándome de cerca. Negué con la cabeza. No, solo me despedía, supongo. Él asintió, la comprensión en sus ojos. La primera vez que salí de Sicilia, me paré en la cubierta del barco y vi la costa desaparecer. Pensé que mi corazón se rompería. La admisión, tan inesperadamente personal, me sorprendió. ¿Alguna vez regresas? De vez en cuando, pero nunca es lo mismo. Su expresión se volvió distante. El lugar permanece, pero la vida que tenías allí no. Permanecimos en silencio mientras el sub atravesaba la ciudad. Me tensé cuando pasamos por la estación del sheriff, casi esperando ver los coches de policía arrancar y perseguirnos. Pero no pasó nada. Cruzamos los límites de la ciudad sin incidentes y sentí que algo se desenredaba dentro de mí, una tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. Una vez que llegamos a la autopista, Nicolo sacó su teléfono e hizo otra llamada. Esta vez hablaba en inglés, pero usando términos y frases que no significaban nada para mí. Asuntos de negocios, supuse, aunque en un momento escuché el nombre de Dean Wallace, lo que me produjo un escalofrío. Cuando terminó, volvió a prestarme atención. Cuéntame sobre tu vida antes de Dean, dijo, como si pidiera un simple hecho en lugar de profundizar en mi pasado. Me encogí de hombros, incómoda con la pregunta directa. No hay mucho que contar. Chica de pueblo pequeño, trabajo sin futuro, mala relación. Historia clásica. Dudo que algo de ti sea clásico, Ellie, dijo, y la certeza en su voz me sonrojó. ¿Dónde está tu familia? Murieron, respondí. La palabra aún escocía incluso después de todos estos años. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. Cáncer. Mi padre no pudo soportarlo. Se estrelló con su camión contra un árbol 6 meses después. Recité los hechos con un desapego practicado. No tengo hermanos. Nicolo guardó silencio por un momento, absorbiendo esta información. ¿Así que has estado sola? He estado sobreviviendo, corregí, una pizca de desafío asomando en mi tono. Sus labios se curvaron en esa apenas perceptible sonrisa. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir, Ellie. La observación me golpeó más cerca de lo que me atrevía a admitir. Me volví para mirar por la ventana, viendo cómo el paisaje se transformaba de la dispersión de un pueblo pequeño a un denso bosque. Nos dirigíamos a las montañas, la carretera subiendo más con cada milla. ¿Y tú?, pregunté después de un rato, la curiosidad superando mi reticencia. Mencionaste a tu abuela. ¿Tienes más familia? Algo se oscureció en su expresión. Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años. Mi abuela me crió hasta que tuve edad para asumir las responsabilidades familiares. La forma clínica en que entregó esta información sugería un dolor antiguo cuidadosamente contenido. Tengo primos, tíos, tías. La familia extendida es numerosa. Solo podía imaginar lo que implicaban las responsabilidades familiares en su línea de trabajo, pero no insistí en el tema. En cambio, pregunté, ¿por qué estabas realmente en la ciudad? No puedo creer que un lugar como el nuestro te interese a alguien como tú. Me estudió por un momento, como si decidiera cuánto revelar. Oficialmente, estaba explorando una posible ruta de distribución. Extraoficialmente, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Necesitaba un tiempo lejos de Nueva York para pensar, para despejar mi cabeza. ¿Sobre qué?, pregunté antes de que pudiera contenerme. Sus ojos se encontraron con los míos, sorprendentemente sinceros. El futuro, mi futuro, el futuro de la familia. Hizo un gesto vago. Todo.
Asentí, comprendiendo el peso de las expectativas y responsabilidades demasiado bien, aunque a una escala muy diferente. ¿Y lo descubriste? Antes de que te desviaras rescatando doncellas en apuros, las comisuras de sus ojos se arrugaron ligeramente, lo más parecido a una sonrisa genuina que le había visto. Creo que sí, sí. La forma en que me miró hizo que mi corazón se acelerara, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que el SUV continuaba su ascenso hacia las montañas, mis párpados se volvieron pesados. No había dormido bien la noche anterior. A pesar de la relativa seguridad del apartamento de la señora Peterson y el suave movimiento del vehículo combinado con el calor del sol que se filtraba por la ventana, me estaba adormeciendo. Descansa, dijo Nicolo suavemente. Tenemos al menos otra hora. Quise protestar, mantenerme alerta y vigilante, pero el agotamiento ganó. Lo último que recordé antes de quedarme dormida fue la sensación de algo cálido que me cubría. La chaqueta de Nicolo. Me di cuenta vagamente, y el murmullo de su voz hablando en voz baja en italiano con el conductor. Cuando desperté, la calidad de la luz había cambiado. El sol estaba más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre un paisaje que se había transformado por completo. Ahora estábamos adentrándonos en las montañas, siguiendo un camino privado que atravesaba un bosque antiguo. Los árboles se apretaban a ambos lados, creando un túnel natural de vibrantes colores otoñales. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz ronca por el sueño. Casi llegamos, respondió Nicolo. Se veía relajado, un brazo extendido por el respaldo del asiento, su postura más abierta de lo que la había visto antes, lejos de la ciudad, lejos de las complicaciones de Dean y el sheriff. Parte de la tensión se había desvanecido. La carretera tomó una curva pronunciada, y de repente los árboles dieron paso a una extensa propiedad en un claro natural. La casa, mansión, sería más preciso, era una mezcla de arquitectura tradicional y moderna, toda de piedra y cristal y madera oscura. Tenía una vista impresionante del valle de abajo, con las montañas alzándose majestuosamente en el horizonte lejano. ¿Esto es tuyo?, pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Una de varias propiedades, respondió, observando mi reacción con lo que parecía placer. ¿Te gusta? Es hermoso, admití, contemplando el meticuloso paisajismo, la piscina infinita que parecía fusionarse con el cielo, la cuidadosa integración de la estructura con su entorno natural. Cuando llegamos a la entrada principal, las enormes puertas de madera se abrieron y una mujer de mediana edad salió. Vestida de forma sencilla pero elegante, su cabello oscuro con mechas plateadas recogido en un moño pulcro. María, explicó Nicolo mientras el SUV se detenía. Ella administra la casa. Ha estado con mi familia desde antes de que yo naciera. María saludó a Nicolo con evidente afecto, hablando rápidamente en italiano mientras lo abrazaba. Luego se volvió hacia mí, sus ojos agudos examinando cada detalle desde mis vaqueros gastados hasta mi suéter descolorido. Bienvenida, señorita Ellie, dijo, su acento mucho más marcado que el de Nicolo. El señor Russo me ha dicho que será nuestra invitada. Venga, la llevaré a su habitación. Miré a Nicolo, de repente insegura. Todo estaba pasando tan rápido. Menos de 24 horas antes, yo había sido una camarera en un pequeño restaurante de un pueblo, y ahora estaba de pie frente a una mansión con un jefe de la mafia y su ama de llaves. Está bien, dijo, interpretando correctamente mi vacilación. María te cuidará bien. Tengo algunos asuntos que atender, pero me uniré a ti para la cena. Siéntete como en casa. Con eso desapareció dentro de la casa, ya pegado a su teléfono de nuevo, dejándome seguir a María a través de la imponente entrada. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Techos altísimos, enormes ventanales que enmarcaban vistas espectaculares, obras de arte que parecían pertenecer a un museo más que a una casa particular. María me guió a través de una serie de pasillos y subió por una escalera curva a un ala que, según explicó, contenía las suites de invitados. El señor Russo la ha alojado en la suite azul, dijo ella, abriendo una puerta para revelar una habitación más grande que todo mi apartamento. Tiene la mejor vista del amanecer.
La suite azul tenía un nombre muy acertado. La decoración presentaba varios tonos de azul, desde el azul marino profundo hasta el hielo pálido, creando una atmósfera oceánica relajante. Una cama tamaño king dominaba una pared, mientras que un área de estar con sillones de felpa y una chimenea ocupaba otra. Ventanas de suelo a techo se abrían a un balcón privado con vistas al valle. El baño está por ahí. María indicó una puerta. Toallas limpias, artículos de aseo, todo lo que necesite. Y aquí abrió la puerta de un armario para revelar una selección de ropa de mujer, toda aparentemente de mi talla. El señor Russo ha dispuesto esto por si necesitaba algo adicional. Miré fijamente la ropa, marcas de diseñador que reconocía, pero que nunca había soñado con usar. Luego volví a mirar a María. ¿Cuándo arregló esto? Acabamos de decidir venir aquí esta mañana. La expresión de María era cuidadosamente neutral. El señor Russo siempre está preparado para las contingencias. La implicación de que de alguna manera había anticipado mi presencia, que se había preparado para mí incluso antes de que aceptara venir, fue a la vez inquietante y extrañamente halagadora. ¿Qué había visto en mí en nuestro breve encuentro que le hacía estar tan seguro de que acabaría aquí? La cena será a las 7 en el comedor principal, continuó María. Vendré a escoltarla. Mientras tanto, póngase cómoda. Hay una biblioteca al final del pasillo si desea leer o puede explorar los terrenos. Se ha informado a seguridad de su presencia. Con eso me dejó sola en la lujosa suite, cerrando la puerta suavemente tras ella. Me hundí en el borde de la cama, abrumada por el giro repentino que había tomado mi vida. Una parte de mí quería reírse de la absurdidad de todo. La camarera de pueblo pequeño arrebatada por un misterioso jefe de la mafia a su refugio en la montaña. Era como algo sacado de una novela, demasiado fantástico para ser real. Sin embargo, era real. La ropa de cama suave bajo mí, la vista impresionante a través de las ventanas, el tenue olor a pino y a leña quemada en el aire. Todo era tangible, inmediato, presente. Después de un momento de contemplación, decidí explorar. El baño era una maravilla de mármol y cristal, con una ducha lo suficientemente grande para 4 personas y una bañera profunda posicionada para aprovechar la vista. Los artículos de aseo eran de alta gama, las toallas de felpa y monogramadas con una elegante R. Me di una ducha larga y caliente, lavando la ansiedad persistente de las últimas 24 horas. Después, envuelta en una bata ridículamente suave, examiné la ropa del armario. Eran de mi talla, quizás un poco más ceñidas de lo que yo habría elegido, pero impecablemente confeccionadas y hechas de telas que se sentían lujosas contra mi piel. Seleccioné un atuendo sencillo, vaqueros oscuros y un suéter de cachemira en un burdeos profundo, y me sentí aliviada al descubrir que me quedaban perfectamente. Después de vestirme, salí a explorar la casa. El pasillo fuera de mi suite estaba cubierto de obras de arte, paisajes principalmente, muchos de ellos con vistas sicilianas, según las pequeñas placas junto a ellos. La biblioteca que María había mencionado estaba, de hecho, justo al final del pasillo, una construcción de 2 pisos con escaleras rodantes y el reconfortante olor a libros viejos y cuero. Estaba examinando los lomos, todo desde clásicos en múltiples idiomas hasta bestsellers modernos, cuando sentí, más que oí, que alguien entraba en la habitación detrás de mí. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Nicolo me recorrió la espalda con un escalofrío. Me giré para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, observándome con esa mirada intensa que parecía ver a través de mis defensas. Se había cambiado de ropa, ahora llevaba vaqueros oscuros similares a los míos y un suéter gris carbón que enfatizaba la amplitud de sus hombros. Tu colección es impresionante, respondí, señalando las estanterías. ¿De verdad los lees todos? Se apartó de la puerta, entrando en la habitación con esa gracia fluida que aún me recordaba más a un depredador que a un hombre de negocios. Muchos de ellos, sí. Leer era mi escape de niño. Todavía lo es cuando puedo encontrar el tiempo. Este atisbo del niño que había sido, buscando refugio en los libros de cualquier oscuridad que lo rodeara, lo humanizó de una manera que nada más lo había hecho. Podía imaginarlo acurrucado en el asiento de una ventana en algún lugar,
perdido en una historia que lo transportaba lejos de las realidades de su vida. ¿Qué te gusta leer?, pregunté, genuinamente curiosa. Historia, filosofía. Sus labios se curvaron. El thriller ocasional, aunque la mayoría se equivoca en los detalles. Podía imaginar el tipo de detalles que un hombre en su posición notaría. ¿Y poesía?, pregunté, asintiendo hacia una estantería dedicada al verso. Algo parpadeó en su expresión, sorprendido quizás de que me hubiera dado cuenta. Sí, particularmente Dante. Abandonad toda esperanza, los que aquí entráis, cité, la famosa línea del infierno, pareciendo de repente incómodamente relevante para mi situación actual. Los ojos de Nicolo se afilaron. ¿Conoces a Dante? Me encogí de hombros, extrañamente complacida de haberlo impresionado. Tuve una buena profesora de inglés en el instituto. Le encantaban los clásicos. Me estudió con renovado interés, como si reevaluara algo en su apreciación sobre mí. La mayoría de la gente solo recuerda esa línea, la advertencia en las puertas del infierno. Olvidan que el viaje de Dante no termina ahí, pasa por el purgatorio y finalmente llega al paraíso. Con Beatriz como su guía, añadí, recordando los trazos generales del poema épico, su ideal de amor perfecto. Algo cambió en la mirada de Nicolo, un calor, una intensidad que no había estado antes. Sí, el monosílabo contenía capas de significado que no podía empezar a interpretar. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, cargado de algo que hizo que mi pulso se acelerara. María me dice que ya te has instalado, dijo finalmente, cambiando de tema. ¿Es la habitación de tu agrado? Es hermosa, reconocí. Todo lo es, pero Nicolo, no puedo evitar preguntarme qué pasa ahora. Se acercó a la ventana, mirando las montañas, bañadas en la luz dorada del atardecer que se aproximaba. Ahora descansa, tómate un tiempo para ti, lejos de Dean, lejos de ese pueblo, lejos de la vida que te estaba aplastando lentamente. Se volvió hacia mí. Y cuando estés lista, decides qué quieres de después. No puede ser tan simple, argumenté, cruzándome de brazos. ¿Por qué no? Se acercó y resistí la urgencia de retroceder. ¿Qué impide que sea así de simple, Ellie? Porque nada es nunca tan simple, respondí, mi voz subiendo ligeramente. Especialmente no con alguien como tú. Su ceja se arqueó. ¿Alguien como yo? Un jefe de la mafia, dije sin rodeos. Un hombre que lleva un arma y tiene asociados que pueden hacer desaparecer los problemas. Un hombre que preparó una habitación para mí incluso antes de que aceptara venir aquí. En lugar de sentirse ofendido, parecía casi complacido por mi arrebato. Tienes razón en sospechar, reconoció. En mi mundo, nada viene sin ataduras, pero a veces, Ellie, las ataduras son visibles solo si eliges buscarlas. Y si busco, desafié, ¿qué ataduras encontraría atadas a todo esto? Hice un gesto para abarcar la biblioteca, la casa, la protección implícita que estaba ofreciendo. Me consideró por un largo momento, su expresión indescifrable. La cena estará lista pronto, dijo finalmente, eludiendo mi pregunta. ¿Te gustaría un recorrido por los terrenos antes de cenar? Quería presionarlo, exigirle las respuestas que tan cuidadosamente estaba evitando dar. Pero algo en su comportamiento sugería que sería inútil, así que asentí, permitiéndole que me guiara a través de la casa y hacia una terraza de piedra que daba a los inmaculados jardines. La propiedad era aún más extensa de lo que había parecido desde el coche. Los jardines daban paso a huertos, que se convertían en bosque natural. Un sendero serpenteaba hasta un lago que brillaba como oro fundido bajo el sol poniente. Las montañas proporcionaban una barrera natural, creando una sensación de aislamiento que era a la vez reconfortante y ligeramente inquietante. Es como otro mundo, murmuré, absorbiendo la belleza pacífica del entorno. Por eso vengo aquí, dijo Nicolo, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Para recordar que hay más en la vida que los negocios, más en la existencia que las luchas de poder y las disputas territoriales. Lo miré, sorprendida por el cansancio en su tono. ¿Alguna vez deseas poder simplemente alejarte de todo?
Una sonrisa triste tocó sus labios. Todos los días y nunca. La contradicción tenía perfecto sentido para mí. Entendí lo que era estar atrapado en una vida que a la vez resentías y a la que te aferrabas simplemente porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplar. En mi mundo, continuó, su mirada fija en las montañas distantes. La familia lo es todo. El legado lo es todo. Nací en esta vida, Ellie. Está en mi sangre, en mis huesos. Alejarme significaría traicionar no solo a quienes dependen de mí ahora, sino a generaciones que vinieron antes. El peso de esa responsabilidad era evidente en la posición de sus hombros, la gravedad en sus ojos. A pesar de todo su poder, de toda su riqueza, Nicolo Russo era tan prisionero como yo lo había sido en mi existencia de pueblo pequeño, solo un tipo diferente de jaula, dorada con lujo y autoridad en lugar de miedo y pobreza. Entiendo, dije suavemente, y lo decía en serio. El deber es su propia clase de prisión. Se volvió a mirarme entonces, una sorpresa genuina parpadeando en sus facciones. La mayoría de la gente no lo hace, dijo. Ven la superficie, el dinero, el poder, el respeto, no ven el coste. Yo te veo a ti, respondí. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera censurarlas. Algo crudo y vulnerable brilló en sus ojos, desaparecido tan rápido que podría haberlo imaginado. Extendió la mano, apartando un mechón de pelo de mi cara, con una delicadeza que desmentía la fuerza de sus manos. Sí, murmuró. Creo que sí. El momento se extendió entre nosotros, cargado de posibilidades no dichas. Entonces las puertas de la terraza se abrieron y María apareció, anunciando que la cena estaba servida. Roto el hechizo, Nicolo se hizo a un lado, ofreciendo su brazo con formalidad de antaño. ¿Vamos? Puse mi mano en su brazo, hiperconsciente del músculo sólido bajo la suave tela de su suéter, y le permití que me guiara de vuelta a la casa. Fuera cual fuera el juego que estábamos jugando, fuera cual fuera el baile que habíamos comenzado, sabía con absoluta certeza que estaba fuera de mi alcance. Pero al entrar en el comedor, con sus velas parpadeantes y vasos de cristal reluciendo bajo la luz cálida, descubrí que no me importaba. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente viva, y eso valía cualquier riesgo. La cena fue una experiencia diferente a todo lo que había conocido antes. La comida era exquisita. Una serie de platos italianos preparados por un chef que, según supe, había sido traído especialmente de Nueva York. Cenamos a la luz de las velas. El corte de energía en el pueblo no tuvo impacto en esta finca autosuficiente con sus propios generadores. Nicolo fue un anfitrión atento, llenando mi copa con vino de la viña de su familia en Sicilia y explicando cada plato con obvia apreciación por las tradiciones culinarias de su tierra natal. Mientras nos demorábamos en el postre, una delicada panna cotta que se derretía en mi lengua, me encontré relajándome por primera vez en años. La combinación de excelente comida, buen vino y la conversación sorprendentemente atractiva de Niccolò creó una atmósfera que se sentía casi onírica en su perfección. «Estás sonriendo», observó, mirándome por encima del borde de su copa de vino. «Te sienta bien». Me toqué los labios, sorprendida al descubrir que tenía razón. «Supongo que no lo hago muy a menudo». «Entonces debemos encontrar más razones para que sonrías», dijo, la intensidad en su mirada haciendo que mis mejillas se calentaran. Después de la cena nos trasladamos a una sala de estar donde un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra. La habitación era más íntima que el comedor formal, con cómodos muebles de cuero dispuestos para aprovechar tanto el fuego como la vista a través de la pared de ventanas. La noche había caído por completo ahora, y el valle de abajo parpadeaba con luces distantes, mientras la luna plateaba las cumbres de las montañas. Niccolò nos sirvió a cada uno una medida de líquido ámbar de una garrafa de cristal. «Brandy siciliano», explicó, entregándome una copa balón, «de uvas cultivadas en tierras que han estado en mi familia durante 6 generaciones». Di un sorbo cauteloso, saboreando los complejos sabores que florecían en mi paladar. Miel, roble, espigas y algo indefinible que hablaba de laderas bañadas por el sol
y tradiciones antiguas. Es hermoso, murmuré. Él sonrió, complacido por mi aprecio. Como muchas cosas hermosas, requiere paciencia. Las mejores añadas deben envejecer durante décadas. ¿Es una metáfora? Pregunté, doblando mis piernas debajo de mí en el sofá. Quizás. Se acomodó en un sillón frente a mí, la luz del fuego proyectando sombras dramáticas sobre sus facciones. He aprendido que las cosas más valiosas en la vida rara vez llegan fácil o rápidamente. Nuestra conversación divagó por varios temas. Libros que habíamos leído, lugares que él había visitado, experiencias que nos habían moldeado. Me encontré abriéndome más de lo que lo había hecho con nadie en años, compartiendo historias de mi infancia, de mis padres, de los sueños que una vez tuve antes de que la vida interviniera. Quería ser profesora, dijo, pareciendo genuinamente interesado. ¿Por qué no lo perseguiste? Me encogí de hombros, trazando el borde de mi vaso con el dedo. Dinero principalmente. Después de que mis padres murieron, no había nada. Apenas terminé el instituto. La universidad parecía imposible. Nunca es demasiado tarde, observó, si eso es todavía lo que quieres. Reí suavemente. Hace mucho que no pienso en lo que quiero. He estado demasiado ocupada simplemente sobreviviendo. Su expresión se ensombreció. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora, Ellie? La pregunta quedó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había expresado. Miré fijamente el fuego, considerando mi respuesta cuidadosamente. Libertad, dije finalmente, encontrando su mirada. La libertad de tomar mis propias decisiones, de construir una vida que me pertenezca a mí y a nadie más. Algo parecido a la aprobación parpadeó en sus ojos. Una ambición digna. ¿Y tú? Pregunté, envalentonada por el brandy y el ambiente íntimo. ¿Qué quiere el gran Nicolo Russo que no tenga ya? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que podría no responder. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, despojada de su tono imperioso habitual. Paz, un legado, alguien con quien compartirlo todo que vea más allá del poder y del nombre al hombre que hay debajo. La cruda honestidad de su admisión me tomó por sorpresa. A pesar de todo su control cuidadosamente cultivado, había soledad allí, un anhelo que reflejaba el mío de maneras que no había esperado. ¿Es por eso por lo que estabas realmente en el pueblo? Pregunté, las piezas encajando de repente. No por negocios en absoluto, sino porque necesitabas espacio para pensar en tu futuro. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Eres muy perspicaz, Ellie. Sí, estaba en una especie de encrucijada. Mi posición viene con expectativas, responsabilidades hacia la familia, la necesidad de asegurar el futuro a través del matrimonio. Adiviné, algo frío asentándose en mi estómago al pensarlo. Asintió. Se propusieron varios arreglos adecuados, alianzas que fortalecerían nuestra posición, expandirían nuestro territorio. Su expresión se ensombreció. Las mujeres eran todas opciones apropiadas de familias respetadas, educadas, preparadas para esa vida. Pero faltaba algo. Así que huiste para pensar, dije, entendiendo su impulso demasiado bien. Tomé una retirada estratégica, corrigió, aunque sus ojos contenían un atisbo de diversión. Y luego me detuve en una cafetería durante una tormenta y encontré algo que no estaba buscando. Mi corazón se aceleró en mi pecho. ¿Y qué fue eso? Su mirada era firme, inquebrantable. Alguien real, alguien que me miró y vio a Niccolò, no solo el nombre ruso y todo lo que representa. Alguien con una fuerza que no tiene nada que ver con el poder o el dinero. Tragué con dificultad, sin saber cómo responder a la admiración desnuda en su voz. «No me conoces», protesté débilmente. «No realmente». «Sé lo suficiente», dijo, haciendo eco de sus palabras de nuestra conversación en el desayuno. «Sé que has sobrevivido a cosas que romperían a muchas personas. Sé que ayudas a extraños incluso cuando no tienes nada que dar excepto amabilidad. Sé que eres inteligente, perspicaz y mucho más educada de lo que tus circunstancias podrían sugerir». Su evaluación me dejó sin aliento, no porque fuera halagadora,
sino porque se sentía verdadera de una manera que trascendía los meros cumplidos. Me vio, me vio de verdad de una manera en que nadie se había molestado en años. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La pregunta que había estado flotando entre nosotros todo el día, finalmente encontrando voz. Nicolo dejó su vaso a un lado y se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Eso depende de ti, Ellie. Mis asociados en el pueblo se asegurarán de que Dean y su tío ya no representen una amenaza para ti. Eres libre de regresar si lo deseas, aunque creo que ambos sabemos que no hay nada para ti allí. Y la alternativa, lo animé cuando hizo una pausa. Quédate, dijo simplemente. No como una invitada, no como alguien bajo mi protección, sino como una compañera. Déjame darte la libertad que deseas, los recursos para seguir tu educación, para viajar, para descubrir quién eres más allá de los confines de ese pueblo pequeño y esa vida más pequeña. Lo miré fijamente, aturdida por la oferta. ¿A cambio de qué? La oportunidad de conocerte, respondió, su voz baja y sincera. La oportunidad de ver si lo que sentí en el momento en que te vi en esa cafetería era real o solo la fantasía de un hombre cansado de vivir en las sombras. La cruda vulnerabilidad en su confesión me robó el aliento. Este hombre poderoso, este hombre peligroso, me estaba ofreciendo todo lo que siempre había deseado. Libertad, seguridad, oportunidad, y pidiendo nada a cambio excepto la oportunidad de ver si podía haber algo entre nosotros. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Y en mi experiencia, las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad invariablemente lo eran. Eres un jefe de la mafia, dije sin rodeos. ¿Tu negocio es qué? Drogas, armas, extorsión. En lugar de sentirse ofendido por mi franqueza, pareció apreciarla. La familia Russo tiene intereses diversos, reconoció, algunos más legítimos que otros. No insultaré tu inteligencia afirmando que mis manos están limpias, Ellie. Pero puedo prometerte esto. Lo que sea que se desarrolle entre nosotros estará separado de ese mundo. Nunca se te pedirá que participes en algo que encuentres moralmente objetable. ¿Puede alguien realmente separar esas partes de su vida tan pulcramente? Desafié. Concedió el punto con una ligera inclinación de cabeza. Quizás no del todo, pero haría todo lo que estuviera en mi poder para mantenerte a salvo. No solo físicamente, sino también emocional y éticamente. Me levanté del sofá y me acerqué a las ventanas, necesitando espacio para pensar. El cielo nocturno se extendía sobre nosotros, estrellas esparcidas como diamantes sobre terciopelo negro, mucho más visibles aquí, lejos de las luces del pueblo. He pasado toda mi vida sintiéndome atrapada, dije finalmente, sin girarme a mirarlo. Primero por la pobreza, luego por Dean, luego por el miedo. No puedo cambiar una jaula por otra, Nicolo. No importa cuán dorada sea. Lo oí moverse. Sentí su presencia detrás de mí, aunque no me tocó. No estoy ofreciendo una jaula, Ellie. Estoy ofreciendo una elección. Quédate o vete. De cualquier manera, tendrás los medios para construir la vida que deseas. ¿Así sin más? ¿Sin ataduras? Me giré para mirarlo, buscando en su expresión cualquier señal de engaño. Y sí, sin más, confirmó, aunque espero que te quedes al menos el tiempo suficiente para que exploremos lo que podría existir entre nosotros. Su mano se levantó, flotando cerca de mi mejilla sin hacer contacto. ¿Puedo? Asentí, y sus dedos trazaron la curva de mi cara con una delicadeza exquisita. Su toque envió electricidad por mi piel, despertando sensaciones que había creído muertas hace mucho tiempo después de años con Dean. Desde el momento en que te vi en esa cafetería, murmuró, algo dentro de mí te reconoció. No solo tu belleza, aunque eres hermosa, Ellie, sino tu espíritu. El fuego que sigue ardiendo a pesar de todo lo que ha intentado extinguirlo. Sus palabras desentrañaron algo fuertemente enrollado dentro de mí. Algún mecanismo de defensa que había construido para sobrevivir a la dureza de mi vida. Las lágrimas me picaron en los ojos, no por tristeza, sino por el puro alivio de ser vista, verdaderamente vista por otro ser humano. Tengo miedo, admití, mi voz apenas un susurro. ¿De mí?, preguntó,
su pulgar limpiando suavemente una lágrima que se había escapado. Negué con la cabeza, de esperar, de creer que esto podría ser real. Sus ojos, tan oscuros e intensos, sostenían los míos. Es real, yo soy real, lo que siento por ti es real, inesperado como puede ser. Se inclinó más cerca, su intención clara, dándome todas las oportunidades para apartarme. No lo hice. Cuando sus labios finalmente se encontraron con los míos, el beso fue dolorosamente suave. Una pregunta más que una exigencia. Respondí acercándome, mis manos apoyándose en su pecho donde podía sentir el fuerte y constante latido de su corazón. El beso se profundizó, sus brazos rodeándome con una fuerza que debería haberme asustado, pero que en cambio me hizo sentir inexplicablemente segura. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la mía. «Quédate», susurró. «No para siempre, no a menos que tú lo elijas, pero quédate el tiempo suficiente para ver en qué podríamos convertirnos juntos». En ese momento, con sus brazos a mi alrededor y el sabor de él todavía en mis labios, la decisión no solo pareció fácil, sino inevitable. «Sí», respiré. «Me quedaré». Las siguientes semanas pasaron en una bruma de descubrimiento de Nicolo, del mundo que habitaba. Pero lo más importante, fiel a su palabra, me dio libertad de maneras que nunca antes había experimentado. Me inscribí en cursos en línea, el primer paso hacia el título de profesora que había abandonado años atrás. Exploré la propiedad, pasé horas en la biblioteca, aprendí a montar los caballos que se mantenían en los establos en el extremo más alejado de la finca. Nicolo a menudo estaba ocupado. Sus negocios requerían frecuentes videoconferencias y viajes ocasionales a Nueva York. Pero cuando estábamos juntos, su atención era indivisa y absoluta. Me enseñó a cocinar platos tradicionales sicilianos. Me presentó vinos de los que nunca había oído hablar. Me leyó poesía a la luz del fuego con esa voz rica y acentuada que me producía escalofríos. Y por la noche, cuando nos retirábamos a lo que se había convertido en nuestro dormitorio compartido, me enseñó que la pasión podía ser suave, que el deseo podía ser paciente, que mi placer importaba tanto como el suyo propio. En sus brazos encontré curación para heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que aún sangraban. 6 meses después de aquella noche tormentosa en la cafetería, estábamos en la terraza con vistas al valle, ahora exuberante con el crecimiento primaveral. Sus brazos me rodearon por detrás, su barbilla apoyada en la coronilla de mi cabeza. «¿Feliz?», preguntó, una pregunta que hacía a menudo, siempre atento a mi estado emocional. «Sí», respondí honestamente, y lo estaba. Las sombras de mi pasado habían retrocedido, aunque nunca desaparecerían por completo. Dean y su tío se habían reubicado misteriosamente en la costa opuesta. Su repentina partida fue objeto de mucho chismorreo en mi antiguo pueblo. Nunca le pedí detalles a Nicolo, y él nunca los ofreció. Había comenzado a hacer prácticas docentes en una escuela del pueblo cercano, donde era conocida simplemente como Ellie Russo, la esposa de Nicolo, otro desarrollo que se había desvelado de forma natural, casi inevitablemente, a medida que el invierno daba paso a la primavera. El sencillo anillo de oro en mi dedo atrapó la luz del sol mientras levantaba la mano para cubrir la suya donde descansaba sobre mi vientre aún plano. «Tengo algo que decirte», dije, girándome en su abrazo para ver su cara. Su expresión era abierta, curiosa mientras esperaba que continuara. «Vamos a tener un bebé», dije, observando cómo la sorpresa, la alegría y una feroz protección transformaban sus facciones. «Ellie», respiró, sus manos acunando mi cara con reverencia. «¿Estás segura?». Asentí, sonriendo entre lágrimas repentinas. El médico lo confirmó ayer. Cayó de rodillas ante mí, presionando su rostro contra mi abdomen, sus brazos envueltos alrededor de mi cintura. Cuando levantó la vista, había una emoción tan desnuda en sus ojos que me dejó sin aliento. «Me has dado todo», dijo, su voz áspera de emoción. «Un amor que nunca pensé encontrar. Una familia propia. Un futuro por el que luchar». Pasé mis dedos por su oscuro cabello, maravillada por el viaje que nos había traído a este momento.
Desde una cafetería empapada por la lluvia hasta esta terraza iluminada por el sol, de extraños a amantes, a compañeros en el sentido más verdadero. No, corregí suavemente. Nos dimos estas cosas el uno al otro, mientras se ponía de pie y me abrazaba. Pensé en aquella noche en la biblioteca cuando él había hablado del viaje de Dante del infierno al paraíso. Mi propio viaje había seguido un camino similar, desde la prisión de mi vida con Dean, a través del purgatorio de la incertidumbre y el miedo, hasta el paraíso que había encontrado en los brazos de Nicolo. No un paraíso perfecto, no sin complicaciones ni desafíos, pero real y mío y elegido libremente. Y al final, esa libertad de elegir fue el mayor regalo que él podría haberme dado.